Sí, se ve muy bien. Se Y ve le muy cambió el bien, párpado. le quedó perfecto el párpado y quedó justo en el momentico, o sea, quedó Buen perfecto día, para que no le dé la gracias por diplopia. acompañarnos el día de hoy. Ay, Hoy la doctora Sara Mesa, que es residente de tercer año de la Universidad Pontificia Bolivariana, nos va a hablar de neuroretinitis, un espectro muy importante para tener en cuenta y que amerita un estudio significativo de lo no oftalmológico incluso. Sara, bienvenida. Bueno, buenos días para todos. Em, Como les dijo el doctor, hoy les voy a hablar de neuroretinitis. Esta charla estuvo asesorada por la doctora Claudia Durán y la doctora Marta Muñoz. Entonces, bueno, para empezar, quiero contarles un poquito como de la historia de cómo empezó todo esto bueno, por favor, gracias doctor. ¿Cómo empezó todo esto de la neuroretinitis? Se empezó a hablar en 1916 más o menos que pues Leber vio un paciente que había tenido una pérdida aguda de visión no dolorosa y se dio cuenta que tenía la estrella macular típica que pensamos pues en una neuroretinitis. Entonces él lo que dijo fue, seguramente viene de la retina y la llamó una maculopatía estrellada, diferenciándola que fuera una entidad no hipertensiva, porque es uno de los diagnósticos diferenciales como vamos a ver más adelante. Después, en el 77, el mismo cuadro, un paciente de pérdida de agudeza visual aguda, no dolorosa por un ojo, pues le empezaron a hacer seguimiento y se dieron cuenta que antes de formar esta estrella macular, el paciente hacía un compromiso del nervio óptico. Entonces se dieron cuenta, además por angiografía, que los vasos que jugaban no eran estos perifoveales, sino que eran los peripapilares, y dijeron, bueno, la enfermedad realmente está en el nervio, la mácula se está afectando de forma secundaria, entonces la llamaron ya neuroretinopatía macular aguda. Y ya más adelante se empezaron a dar cuenta que tenía una asociación muy importante con Bartonella, que es la enfermedad por arañazo de gato. Ya empezaron a hacer serologías más adelante. Digamos que hoy sabemos que Bartonella es una de las causas principales, pero tenemos un montón de entidades que causan neuroretinitis. Creo que tiene que ser acá. No. Entonces, como definición, lo que les mencioné es una inflamación directamente del nervio óptico, que ya vamos a ver un poquito la fisiopatología, y va a afectar secundariamente la mácula, que ya les voy a mostrar cómo pasa todo esto. Entonces, cuando uno lee neuroretinitis, lee una tríada clásica, que es una pérdida de visión unilateral no dolorosa, que en realidad esto es muy cuestionable porque vamos a ver que hay casos de neuroretinitis que son bilaterales, que pueden ser simultáneas o secuenciales en el tiempo, y que la parte de no dolorosa también es muy cuestionable porque hay muchos pacientes que van a presentar un prodromo de dolor, que es un dolor inespecífico, pero se puede presentar. Y las dos otras, pues como de la triada, es el edema del disco óptico y la formación de estrella macular. ¿Qué pasa? El reto diagnóstico de la neuroretinitis, que es lo que vamos a ver, es en las primeras 2 semanas, porque nosotros no estamos viendo la estrella macular, sino que estamos viendo es una inflamación del nervio óptico, entonces la vamos a confundir con un montón de cosas. Entonces, digamos que sí es una triada, pero no es una triada que se dé al mismo tiempo, entonces eso es como lo difícil del diagnóstico. Ujú. Vale. Exacto. Sí, porque incluso pues me voy a adelantar, pero una de las conclusiones grandes de la charla es que también está bien, la mayoría, más del 50% van a ser diagnosticados inicialmente como una neuritis y no es un error porque es muy difícil distinguirlo pues como al principio, pero ya les voy a dar pues como tips para... ¿Cómo? Exacto. Bueno, eh, ahora ya no pasa. Entonces, bueno, ya voy. Entonces, dentro de los factores de riesgo que se pueden presentar, esto sobre todo en los pacientes que tienen cualquier causa de inmunosupresión, pacientes que están con medicamentos crónicos, pacientes con VIH, pacientes con cáncer, pacientes trabajadores de salud, pacientes que viven en zonas endémicas, que ya vamos a ver cuáles son las infecciones más comunes, o pacientes con, pues, inmigrantes recientes. Entonces, este cuadro lo vamos a encontrar sobre todo en personas jóvenes, niños y jóvenes, es lo más común. No tiene predilección de género, se puede encontrar tanto en mujeres como en hombres, pero sí es poco común encontrarlo en mayores de 50 años. Y vamos a ver que este prodromo viral también es muy cuestionado porque depende de la infección que lo esté ocasionando, no todas son infecciones, hay inflamatorias o idiopáticas. Entonces, pues si uno lo lee, dice dos de las partes, pero en realidad no es algo que se cumple siempre. Mm,
Entonces la fisiopatología, eso era lo que les quería explicar un poquito. No se sabe si es, pues en las causas infecciosas puede ser por una respuesta directa del agente, pues como microbiano que esté haciendo una vasculitis a nivel de los vasos peripapilares, o puede ser una respuesta inmune ante el agente infeccioso o inflamatorio, pero lo que sí se genera es una vasculitis de estos vasos, lo que van a empezar a hacer es a fugar, y van a empezar a fugar tanto contenido seroso como contenido lipídico. Entonces lo que nosotros vemos en esas primeras 2 semanas es el cuadro, si tuvo un prodromos, de prodromos con esa pérdida de visión, si tiene dolor unilateral o bilateral, y vamos a tener una congestión del nervio, o sea, una papilitis inicialmente, y si nosotros viéramos con el OCT que ya les voy a mostrar, vemos un desprendimiento de retina seroso peripapilar. Más adelante lo que va a empezar a hacer entonces es a migrar de dos formas. La parte líquida va por esta zona, pues por debajo de la limitante externa hacia la mácula para generar un desprendimiento de retina seroso a nivel macular. Y la parte lipídica, digamos que se va a condensar entre la nuclear y la plexiforme externa. Eso es lo último que se condensa y que genera la estrella macular típica, pero acá ya estamos hablando por encima de 2 semanas. Generalmente cuando ya está la estrella macular completa es cuando ya se resolvió el edema del disco, el desprendimiento de retina peripapilar y el desprendimiento de retina seroso subfoveal. Bueno, entonces los prodromos ya se los mencioné, esto va a variar mucho según la causa que estemos hablando. La visión, que ya también les mencioné, que es una visión que puede ser con un dolor, que si hay presencia de dolor es un dolor no, pues como no localizado y leve. Y los campos visuales generalmente vamos a encontrar compromiso central o secocentral, es lo más común. Cuando nos enfrentemos a estos pacientes que los estamos interrogando, es muy importante saber cuándo empezó, cuánto lleva, si es un paciente que tiene algún antecedente de riesgo, digamos, laboral o viajes recientes, o que vive en zonas endémicas, o ha tenido contacto con animales, o si es una persona que tiene actividad sexual de riesgo, o si ya ha tenido síntomas sistémicos o del sistema nervioso central. Entonces, en el examen físico nos tenemos que basar en todo esto, no solamente mirar los ojos, sino también ir a mirar cómo está la piel, si hay lesiones, si hay, pues mirar también, ya les voy a mostrar cuando pedimos Neurimind, pero esto también es importante, y mirar presión arterial, que era lo que les decía ahorita, sobre todo en los casos que tenemos neuroretinitis bilaterales, la hipertensión maligna va a ser una de los, pues como de los diagnósticos diferenciales claves, entonces que tenemos que tener en cuenta. Gracias, doctor. La pérdida visual generalmente es una pérdida visual que se clasifica como moderada. Son pacientes que nos van a ver de 20/30, 20/200, y se puede encontrar por debajo de 20/200. El DPA, y esto, pues sobre todo para los R1, uno encuentra un defecto pupilar, es si la entidad es unilateral. Si ustedes tienen una neuroretinitis bilateral, van a encontrar pupilas completamente normales. Y la discromatopsia o todas las alteraciones del nervio óptico las van a encontrar en esos estadios iniciales, o sea, las 2 primeras semanas, que es cuando vamos a tener esa neuritis como tal. Bueno, entonces, ¿cómo nos llega el paciente? Ya les mencioné los hallazgos tempranos, las primeras 2 semanas, un edema de disco óptico. Podemos encontrar lo que les mencioné, no solamente transudas, sino que también vamos a tener estos exudados que pueden estar peripapilares en estas primeras 2 semanas, y esto va a empezar a disminuir en 2 semanas. Ahorita lo que les dije, les voy a mencionar el desprendimiento de retina peripapilar, y si es una causa sobre todo infecciosa, vamos a encontrar reacción, puede ser en cámara anterior o en cámara posterior, pero no es tan común. Y luego, más o menos a las 2 semanas, vamos a empezar a encontrar el desprendimiento de retina a nivel subfoveal y la formación de los exudados que van a tener ese patrón estrellado, que es el típico, que se van a quedar meses. Y eso es lo que va a hacer que los pacientes, digamos, recuperan la visión, sobre todo cuando reabsorben ese componente seroso, pero la parte lipídica también les puede tomar algo de visión pues en el tiempo. Entonces, esto es como va evolucionando la estrella macular en el tiempo. Vean que esto es a las 6 semanas y esto es a los 6 meses, y suelen quedar unos cambios pigmentarios también a nivel pues como macular. El diagnóstico es una entidad que solamente con clínica, y ya si nosotros vemos esto, pues obviamente todos respondemos, es una neuroretinitis. Pero el problema era lo que estaba diciendo el doctor, esas 2 primeras semanas uno empieza a decir, no, es una neuritis, estudiemos lo que le hacemos, le ponemos esteroides, le ponemos antibiótico. Entonces, digamos que la propuesta y lo que yo encontré y lo que nos tocó también en un caso que tuvimos en el CES, que ahorita les voy a mostrar, es que en esas 2 primeras semanas, si uno tiene una duda, pues uno lo puede clasificar como neuritis, pero si no es una neuritis muy típica, pidan una Neurimind. Pues Neurimind me refiero, no Neurimind, sino OCT de mácula, que nos va a mostrar lo que ya les voy a decir. Entonces, generalmente en el OCT
vamos a ver una desorganización de las capas, un engrosamiento de la retina neurosensorial y vamos a ver lo que les mencioné, este componente seroso subfoveal y estos puntos en la plexiforme externa que van a ser los que van a formar la estrella macular. Esto es en un estadio que nosotros ni siquiera estamos viendo la estrella macular clínicamente. Entonces, esto nos daría muchas pistas en esas primeras 2 semanas. Eso es lo que vamos a encontrar principalmente y les quería mostrar un caso de pues un seguimiento que le hicieron de OCT de nervio y OCT de mácula a una paciente. Me pasa dos doctor por favor. Otros dos por favor. Con fondo de ojo, OCT de nervio y OCT de mácula. Entonces, el paciente inicialmente, lo que les dije, tiene un borramiento del nervio 360 grados. Si nosotros le hacemos un OCT de nervio, pues vamos a encontrar un nervio que está engrosado, incluso a veces llegan por encima de 500 micras, tienen desprendimiento seroso peripapilar. Y si nosotros nos vamos a ver la mácula, incluso desde un principio en el cual nosotros, pues clínicamente no estamos viendo claramente que haya pues, un desprendimiento de retina a nivel macular o exudados, ya estamos viendo la presencia de líquido en imagen y estamos viendo estos puntos hiperreflectivos en la plexiforme que cada vez se van a condensar más y que son los que finalmente en este punto nos van a formar la estrella macular. Entonces, esto es pues como lo importante que el OCT nos va a ayudar mucho a tener como esa sospecha inicial. Mm, la resonancia magnética realmente no es de rutina. Lo que vamos a ver cuando la pedimos es un realce que puede ser directamente del nervio óptico como en la zona corta anterior, los primeros 4 milímetros, lo podemos ver en algunos casos como un realce de la vaina del nervio óptico. ¿Cuándo lo vamos a pedir? Si tenemos una neuroretinitis bilateral, siempre, si tenemos una sospecha de hipertensión endocraneana o si hay una pérdida de agudeza visual severa, que por definición es después de pues, más de 20/200, menos de 20/200. Mm, bueno, la angiografía realmente no es muy útil, pero lo que uno vería en una angiografía sería lo que les mencioné al principio y fue la forma que se dieron cuenta que esto realmente viene del nervio y es que vamos a ver una fuga del disco, perdón, en unas etapas tardías pues, de la toma. Pero en la mácula como tal, pues si ya hay exudados, podemos ver una hipofluorescencia por bloqueo en este nivel, pero de resto no nos va a ayudar pues como mucho a definir la causa. Entonces, este es el algoritmo que yo les propongo como para enfocar los pacientes de neuroretinitis y es primero tener muy claro si es un paciente que tiene un compromiso unilateral o bilateral. Y luego de este, hacerse 3 preguntas que son, lo primero es si es realmente una neuroretinitis o es un diagnóstico diferencial pues, o los enmascarados. La segunda es si es una causa pues infecciosa, inflamatoria o idiopática. Y la tercera es si ese paciente tiene riesgo de recurrencia en el tiempo, que ya hay unas definiciones claras como para saber si puede tener riesgo. Entonces vamos a empezar hablando de los casos que tenemos una pérdida de visión aguda, o sea, un edema de disco unilateral. Lo primero que vamos a mirar es si es una neuroretinitis o es un diferencial. Y acá lo primero, entonces, digamos que por datos demográficos, si tenemos un paciente joven, nuestro primer diagnóstico diferencial sería una neuritis óptica. De la neuritis óptica, por clínica, digamos, si es una neuritis de las que uno siempre piensa que sea una enfermedad desmielinizante, por clínica sistémica uno podría llegar al diagnóstico. Pero si no, digamos que pues en el fondo de ojo nosotros no vamos a encontrar ninguna diferencia. Por eso era lo que decíamos que si las 2 primeras semanas se quedó como una neuritis, no está mal, pero lo importante es que las neuritis, si yo ya le hice neuroimagen y no tiene desmielinización, no tiene clínica, es un paciente que yo tengo que seguir en el tiempo, por lo menos cada semana, hacerle o un OCT o mirar si el paciente en algún punto va a formar estrella macular. Eh, ¿Una neuroretinitis qué? Eh, ah, pues de la estrella no sé. De la estrella no sé si se forma, pero es un paciente que haría una neuropatía óptica isquémica, lo que pues, porque digamos que la recomendación siempre, ahorita lo vamos a ver, es empezar antibiótico y esteroides. Pero los esteroides si es una infecciosa, exacto. Sí, por clínica sí. Ujú, exacto.
Los puede hacer en casos leves, en casos severos, perdón, sí los puede hacer. Exacto. Eso, y la clínica, lo que está diciendo el doctor, pues digamos que la neuritis normalmente sí va a ser una pérdida clara de visión dolorosa unilateral, pero es un confusor. Ahorita incluso les va a mostrar que el paciente que nos llegó al CES era un paciente así, o sea, con dolor y terminó siendo una neuroretinitis. Exacto, exacto. En el que uno más se puede confundir es esos, los atípicos. Bueno, y si tenemos los pacientes mayores de 50 años, que es poco común que tengan una neuroretinitis, pero que igual la pueden desarrollar, los diagnósticos diferenciales van a ser más una oclusión de vena central de la retina o una neuropatía óptica isquémica anterior, que en estos casos, pues digamos, si lo vamos a una oclusión, pues sabemos que son pacientes que tienen comorbilidades como hipertensión, diabetes, son pacientes con dislipidemia, y que al fondo de ojo, pues vamos a encontrar esa tortuosidad vascular, que vamos a encontrar las hemorragias en cuatro cuadrantes. Los exudados pueden presentar estrella macular, pero generalmente también están ubicados en los cuatro cuadrantes. Entonces, digamos que acá sí lo diferenciamos mucho más por fondo de ojo. Y la neuropatía óptica isquémica anterior, esta sobre todo es un diagnóstico diferencial cuando es de causa arterítica, pero en este caso, digamos que tenemos la clínica de una arteritis de células gigantes generalmente, un paciente con dolor, con claudicación mandibular, con una polimialgia reumática, con una, pues, un dolor muy claro en rama B1, entonces así también los podemos diferenciar en este caso. El más confuso es la neuritis y la neuritis atípica, lo que estaba diciendo el doctor. Entonces, listo, ahora sabemos que la retinitis es un patrón unilateral. La pregunta es qué lo generó. Entonces, les voy a mostrar, pues realmente la neuroretinitis la generan muchas entidades. Mm, lo principal, y acá esto es una de las cosas grandes que tenemos que saber, uno lee y es principal causa de neuroretinitis es Bartonella, porque digamos que la principal, pues como casos de reportes están en Estados Unidos y ellos tienen una tasa de bartonelosis muy alta, pero en nuestro medio lo primero que tenemos que pensar es toxoplasmosis. Es la principal causa de neuroretinitis y de todas las uveitis posteriores. Tenemos otras causas que también se pueden presentar como Mycobacterium tuberculosis, Treponema pallium, el COVID que también en su momento pues se sabía que era tanto por COVID activo como por postvacunación, las dos podían generar neuroretinitis y las causas inflamatorias, esta sarco, esta Behçet, esta enfermedad inflamatoria intestinal, lupus, bueno, las idiopáticas, ya vamos a ver ahorita que son las que no le diagnosticamos ni causas infecciosas ni causas inflamatorias. Acá, no. Y es que en realidad, doctor, lo que yo hablaba, por ejemplo, con Claudia Durán, cuando estaba montando esta charla, es que, por ejemplo, la epidemiología de neuroretinitis es súper incierta, porque hay muchos casos que no se diagnostican, no se siguen en el tiempo, y que, por ejemplo, en el caso de nosotros sí tenemos varios de toxo. A mí, por ejemplo, me tocó con el doctor Sebastián, al principio fue una bartonelosis, pero tuberculosis no, pues ya, aparte en Colombia no tenemos ni siquiera cifras de neuroretinitis. Sí, total. Ujú. Sí, no, no hay nada. Bueno, sí, por favor. Entonces nos vamos a centrar sobre todo en toxo y bartonella. Les voy a hablar un poquito como de leptospira y toxocara, pero cosas muy específicas porque si no, no acabamos. Eh, entonces, para empezar con toxoplasmosis, bueno, ya saben que el toxoplasma pues va a estar como reservorio por contacto pues con los gatos, pero también se puede contraer de otras formas como alimentos contaminados, carnes poco cocidas o de forma vertical. Y que acá lo que les mencioné, y que es lo más importante, es que va a ser la principal causa infecciosa de uveitis posterior en nuestro medio. Acá es, pues, los reportes que hay son de uveitis posteriores, no de neuroretinitis como tal. Y incluso este doctor de Brasil, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, él hablaba de cifras hasta el 60% en nuestro medio, pues en América como tal. Entonces, cuando uno piensa en toxo, uno siempre piensa como en la forma típica, que es el 90% de los casos, que es la retinocoroiditis, que ya les voy a mostrar,
pero muchas veces se le olvida que la toxo tiene un montón de formas atípicas. Dentro de estas formas atípicas está la otitis anterior y la neuroretinitis, que es una gran minoría de los casos de toxo, pero que dentro de la neuroretinitis como tal en nuestro medio, pues es una proporción muy grande. ¿Qué tenemos que mirar? Me pasa por abajo. Los casos de neuroretinitis por toxo, porque la serología muchas veces, pues ustedes saben que podemos pedir IgM, IgG, es muy fácil cuando la IgM está positiva, pero hay un 30% de los casos que la IgM no se va a positivizar y que tenemos dos opciones. Pues la primera es hacer una curva serológica, que es repetir la IgG en el tiempo, porque la IgG va a tener un punto máximo en las 8 semanas para saber que sea una aguda que no va a positivizar la IgM, o mirar el fondo de ojo, que generalmente los casos de neuroretinitis por toxo van a estar asociados a esas zonas de retinocoroiditis que pueden ser o una primera presentación o una reactivación, pues que sería esta, cercana a una lesión cicatricial. Y siempre, también esto es súper importante, en los casos de neuroretinitis, ir a mirar el otro ojo, no solamente el nervio, sino periferia, mirar si hay lesiones que nos hagan pensar en una toxo. ¿Cómo las vamos a tratar? Con trimmetoprim sulfa cada 2 horas, pues 160, 800, y clinda 300 cada 6 por un tiempo de 4 a 6 semanas. Y lo que estábamos hablando, acá digamos que hay dos corrientes de empezar de entrada los esteroides con los antimicrobianos, que eso es lo que hace la doctora Durán, o esperar 48 horas, los esteroides. Mm, bueno. Les trae estos casos, era para mostrarles eso mismo que les estaba diciendo. Estos casos, pues, de reportes de neuroretinitis por toxo, vean que acá ya está en, pues, en una forma tardía que está formando la estrella macular, pero si uno se va a ver, tienen las zonas de retinocoroiditis que generalmente son peripapilares. Pues acá cerquita al nervio fueron casi todas las que encontré. Entonces acá, por ejemplo, ya tiene estrella macular y la zona de infección activa. Sí, total. Ajá. Sí, en uno tranquilo, VIH. Lo mismo que les estaba diciendo, zonas de retinocoroiditis peripapilares, que siempre hay que ir a buscarlas, y si no están peripapilares, buscarlas en periferia o en el otro ojo. Mm, bueno, la Bartonella, acá también la tenemos que pensar. Como les estaba diciendo, a mí en primer año me tocó una neuroretinitis con el doctor Sebastián, que le hicimos prueba de Bartonella, pues como por el panel infeccioso, y salió positivo para Bartonella. Y realmente era una paciente que había tenido contacto con el gato de la tía. Em, Estos pacientes generalmente son pacientes muy jóvenes, suelen ser más de mujeres que en hombres, y la prevalencia está en Estados Unidos, que como les mencioné, allá es donde tienen pues como la mayor cantidad de neuroretinitis por Bartonella. Está reportado 9.3 por 100.000 habitantes. Y la clínica, pues generalmente cuando se presenta la bartonelosis es como un arañazo o una mordedura de gato. A los 3 días más o menos empieza esta zona, que es como una pápula con borde eritematoso, centro necrótico, pero el paciente no se queja, y a la semana empieza con una linfadenopatía regional, o sea, ipsilateral, como a la zona donde ha tenido la lesión inicial. Generalmente, si tienen compromiso ocular, suelen hacer es una conjuntivitis folicular o un síndrome de Parinot, que es como la conjuntivitis, las adenopatías preauriculares y la parte de la lesión inicial. Pero hay, digamos, una minoría que es un 2% cuando ya tienden a tener casos más graves que generan neuroretinitis por Bartonella. El diagnóstico acá, pues digamos que en Estados Unidos lo suelen hacer también con PCR, nosotros acá no lo tenemos pues como disponible, además es muy costoso. Por inmunistoquímica, todo esto aislado pues como de la linfadenopatía, o lo podemos hacer por serología, que es lo que nosotros hacemos, pero se demora más o menos 4 semanas. ¿Cómo se hace el tratamiento? Con doxiciclina cada 12 horas, pues en cada 12, acitro, que se da 1 gramo los primeros 3 días, o sea, 500 cada 2 de los primeros 3 días, y después lo descalamos como a 500 cada 24 horas, también por 4 a 6 semanas, asociado al esteroide. Em, Algo importante es que estos pacientes generalmente los vamos a estar estudiando hospitalariamente. O sea, realmente una neuroretinitis no es un criterio para hospitalizar un paciente, pero como pasan por neuritis y se les da del estudio inicial, son pacientes que generalmente los tenemos hospitalarios estudiándolos, entonces se les puede empezar pues como esquema venoso y pasarlos a esquema oral. Esa es la conjuntivitis folicular que les estaba mencionando, y cuando tienen síndrome de Parinot hacen pues como la adenopatía importante pre o retroauricular. La leptospirosis, esto es simplemente
pues a modo como de cultura general porque es muy raro, pero lo encontramos sobre todo en personas que están en contacto con ratas, aguas contaminadas, agricultores, eh, zonas endémicas. Mm, pues lo que encontramos era muy pocos casos, pues leptospirosis, sí, y ocular como tal. Em, sí, exacto. Entonces, la prevalencia va a ser sobre todo en regiones tropicales y vamos a encontrar, pues puede ser lo más común, es tener un cuadro gripal aislado, pueden tener un síndrome de Weill, que es ictericia, falla renal, hemorragias que pueden ser pues generalizadas y miocarditis, o en casos más graves dar pues como falla respiratoria. A nivel ocular, cuando hay compromiso que es durante ese cuadro gripal, pues pasan desapercibidas porque generalmente son pues como hiperemia conjuntival, una conjuntivitis aislada. Pueden generar también uveitis anteriores o posteriores, pero en casos muy raros generan neuroretinitis. El diagnóstico es clínico como por toda la parte epidemiológica, la parte sistémica que acá sí generalmente están asociados parte sistémica a neuroretinitis y el tratamiento digamos que está cubierto también por la parte de Bartonella que sería doxicada asociada al esteroide. Leptospirosis. Maldita sí me tocó. Ujú. Bueno, sí, es sistémico, acá sí. La toxocariasis, entonces tenemos dos formas, la toxocara canis o la toxocara catis. La catis es mucho menos frecuente, la prevalencia también digamos que son más en Estados Unidos, que es de 1 a 11 personas de 1000. Y la clínica, digamos que hay dos formas, la larva migrans visceral, que es cuando va a afectar sobre todo corazón, pulmones y pues de hígado. Esta parte visceral puede estar asociada a la ocular y en la ocular, pues podemos encontrar generalmente, y lo que uno primero piensa en una toxocara son los granulomas, que ya les voy a mostrar, o una uveitis, y generalmente cuando tenemos una larva migrans ocular es en menores de 10 años y tiene muy mal pronóstico visual. Son pacientes que normalmente ya llegan con estrabismo, que vamos a ir a mirar y la mayoría tienen granulomas a nivel periférico, pues en la mitad de los pacientes quiero me poner las dos fotos, profe. O en polo posterior, que generalmente cuando los encontramos en polo posterior tienen como un borde de cambio pigmentario del EPR y son mucho más circunscritas que cuando las encontramos en la periferia. Y las atípicas, que son menos del 1%, es neuroretinitis por toxocara. Entonces, acá pues podemos hacer diagnóstico pues por clínica, por epidemiología y también tenemos la serología. Y el tratamiento se hace con albendazol, 200 miligramos cada 12 horas, también por un mes, asociado al esteroide. Entonces, digamos que estos todos los paraclínicos que uno debería pedir cuando se está enfrentando a una neuroretinitis: anticuerpos para Bartonella, para Toxo, para Borrelia, para Leptospira, para sífilis, tuberculina, VIH, pruebas pues de antiinflamatorios y tenemos también probabilidad que sea una causa autoinmune, buscando también sarcoidosis, PCR para COVID, los CT de nervio y mácula que les mencioné que va a ser muy útil en esas primeras 2 semanas. Los campos visuales realmente no nos van a cambiar mucho, sería como sobre todo para las recurrentes, para saber que no tienen un patrón central o secocentral. La angiografía no nos va a decir mucho y la resonancia en las tres causas que les mencioné, que es si es bilateral, si tenemos sospecha de una hipertensión endocraneana o si hay una pérdida visual severa. Entonces, la neuroretinitis idiopática, como les dije, es cuando no diagnosticamos ni infecciosa ni inflamatoria. Generalmente, estos en pacientes jóvenes, generalmente son unilaterales, pero pues les voy a mostrar por reportes que también hay casos de bilateralidad idiopática. Y las características es que generalmente no va a haber ni prodromo, pues como ni cuadro sistémico mientras estamos con la neuroretinitis. Y el tratamiento acá está muy debatido, si dejar que se autolimite, porque igual todas las neuroretinitis se van a autolimitar, pero nosotros le estamos, digamos, acortando ese plazo, pues, o ese curso de la enfermedad y estamos evitando complicaciones, o si darles esteroides. Bueno, entonces, ya con pues resueltas las dos primeras preguntas, hay que saber si este paciente tiene riesgo de hacer una recurrencia en el futuro. Entonces, hay unos factores, pues, o unas características que nos hablan de posible recurrencia en el futuro.
que están descritos en la literatura, que es cuando tenemos campos visuales afectados de forma como atípica, que no son centrales o secocentrales, sino que son de gran magnitud, con un déficit pues, visual grave por debajo de 20/200, y cuando tenemos lo que les mencioné de clínica, ausencia de clínica como tal. Estos pacientes pues deberíamos ser mucho más rigurosos en el seguimiento, y cuando hablamos de neuroretinitis recurrente, que hay muchos casos reportados de esto, son pacientes que empiezan a hacer pérdidas de visión recurrentes, que cada que hacen una pérdida de visión o un cuadro van a tener peor pronóstico porque obviamente ese nervio se va a atrofiar más. Generalmente pues de los estudios que hay, que son más o menos como de 75 pacientes, se ha hablado que son recurrencias cada 3.6 ataques, y que más o menos pasan 3 años libres de enfermedad. Em, la visión, como les dije, va a tener muy mal pronóstico a medida que van haciendo cada recurrencia, y en el fondo de ojo, cuando hacen recurrencias, no son las típicas de estrella macular. Lo que hacen es, cada vez encontramos un nervio más pálido y encontramos como esta parte de exudación peripapilar, o encontramos una estrella que es una estrella incompleta. Es lo más común en estos casos. Y los campos visuales cada vez van afectando más de forma pues como arqueada, hasta que quedan con una visión pues tubular central. Entonces, ¿qué etiologías se supone? Ya les voy a hablar, generalmente son idiopáticas, pero también se pueden presentar en toxo y en sífilis, son como las principales causas. El tratamiento, lo que les estaba diciendo y lo que está reportado, es que se debe hacer en ese cuadro agudo, darles esteroides, y no esteroides solamente oral, sino pulsarlos los primeros 3 días, después desmontarlos a oral y dejarles un inmunosupresor a largo plazo, que el que más se ha estudiado en este caso es la azatioprina. Pero, ¿qué criterio le doy a un reumatólogo para que le haga un paciente que tiene una neuroretinitis? Entonces, ya se va a hacer No, es que, pues, para que le haga exacto, en un primer episodio uno no le empieza inmunomodulador. Sí, por ejemplo, lo que me decía la doctora Claudia Orán es que los pacientes que recurren, y ya les voy a mostrar incluso un caso, incluso con este tratamiento tienen alto riesgo de volver a recurrir. Pero uno, digamos que, pues, usted lo conoce, exacto, No, sí, explicarle que puede ser recurrente. severo, que es recurrente, porque se intenta cualquier cambio corto. No, uno de entrada no la da. Incluso yo creo que es el que sigue, doctor. Este es, este es un reporte de caso de un paciente, por ejemplo, que tenía una neuroretinitis recurrente idiopática, un paciente de 38 años que había tenido 4 episodios, 3 en el ojo derecho y uno en el ojo izquierdo. Y era un paciente que estaba haciendo como recaídas cada año. Em, Se le hicieron estudios porque también cada que recurre el paciente no le debe hacer todos los estudios que hablamos, así el paciente ya había sido negativo en la recurrencia anterior y todo era negativo siempre. Y el paciente lo trataban con esteroides durante esa crisis, y ya a partir de la tercera le empezaron a dar tioprina 200 miligramos al día. Pasó y se le alargaron, digamos que esos episodios de recaída por 2 años, pero cuando recayó, recayó en los dos ojos. Y ya estaba movimiento de manos en el ojo derecho y estaba 20/20 en el ojo izquierdo, que solamente le había dado una vez. Entonces acá siguieron la zatioprina y lo que hicieron, igual, pulsarlo en ese momento agudo y desmontar el esteroide. Pero entonces lo que ellos dicen, pues, y es como una pista diagnóstica para uno, es mirar que cuando hacen esos, lo que les mencioné, no hacen una célula macular completa, sino unos exudados como aislados, y el nervio ya es un nervio que es muy atrófico. Y pues van a hacer en la parte de los CT los mismos cambios que mencionamos, presencia de líquido pues como subfoveal y estos puntos hiperreflectivos que van a ser más escasos que en un primer episodio. Y me falta una por los campos visuales, lo que les mencioné, cada que hacen recaídas, 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 empiezan a tener más compromiso del campo visual hasta que terminan con una visión pues como tubular. Pero la recurrencia pues es de muy mal pronóstico. Bueno, y ahora entonces vamos a hablar cuando tenemos el edema de disco bilateral. Entonces, la primera pregunta, igual, si es una neuroretinitis o es un diagnóstico diferencial. Y en este caso, los diagnósticos pues como más comunes que tenemos son la hipertensión maligna y el papiledema. Digamos que esos sí son muy fáciles, pues fáciles entre comillas de diferenciar de forma sistémica, porque la hipertensión maligna, pues vamos a encontrar un paciente que ya pues sabemos que tiene una hipertensión de base, que ya además tiene falla multiorgánica,
generalmente ya tienen cardiopatías, nefropatías, y vamos a encontrar ya como daño de órgano el ojo. Generalmente vamos a tener también esos alteraciones pues como vasculares asociados al edema de papila y unos exudados que no son tan organizados como en el caso de la neuroretinitis. Y en el caso de un papiledema, pues esto va a estar asociado también a la triada pues como de náuseas, cefalea y las alteraciones en el fondo de ojo. Y como les mencioné, acá sí o sí hay que pedir neuroimagen, entonces esto nos va a ayudar mucho también a diferenciar como la causa. Bueno, pues la segunda pregunta si es infecciosa, inflamatoria o idiopática. Acá les traigo es pues porque realmente cuando antes de leer este tema yo pensé que la neuroretinitis bilateral era poco común, pero me encontré muchos casos reportados y casos de muchas causas. Entonces, acá no es para entrar en detalle de cada uno, sino para mostrarles las distintas causas que lo pueden generar: un COVID, una bartonela, me pasa por aquí, idiopática, que ya les voy a mostrar el caso de nosotros. eh, Casos de neuroretinitis en un paciente con tuberculosis, que acá estas sí me encontré varias, incluso en un paciente inmunocompetente, lupus eritematoso, neuroretinitis por riqueza, que es otra de las infecciones que podemos tener. Entonces, si tenemos un cuadro bilateral que pensamos que es una neuroretinitis, el panel de exámenes es el mismo que si tenemos una unilateral. Y esta es la paciente que nos llegó, que se las quería comentar. Perdón, el paciente, que era un hombre de 25 años, soltero, no tenía ningún antecedente de importancia, simplemente un astigmatismo miópico, y había llegado, consultó primero a oftalmología porque llevaba 3 días de una disminución aguda de visión por el ojo derecho, que él pues lo asociaba como a un dolor sordo, pero no era muy severo y negaba cualquier otra causa, no había tenido viajes recientes, no tenía mascotas, nada. Cuando lo vieron, estaba viendo 20/200, 20/25, tenía un defecto pupilar aferente, un edema de 360 grados. Entonces, obviamente, lo primero que pensaron, pues, demográfico, dolor, pérdida de visión aguda, unilateral, neuritis, y lo mandaron a hospitalizar con una resonancia y valoración por neuro, y le pidieron todos estos exámenes. Cuando lo vio en neurología la primera vez, no le encontró discromatopsia y dijo: Poco probable que sea una neuritis, esperemos la neuroimagen". En la neuroimagen, si quiere me la pone a rodar, por favor, se vio que tenía un realce del nervio óptico en esa zona anterior de 4 milímetros que les mencioné, pero no se veía nada más. Entonces, cuando ya lo revisó neuro con la neuroimagen, había salido todo este panel inicial negativo. La toxo había salido positiva para IgG, IgM negativa, y ellos dijeron, pues ni por imagen ni por clínica es una neuritis, sigamos buscando. Le pidieron pues ellos toxo y salió así. Y ya Oftalmo, cuando la vio, estaba, acuérdate que estaba 20/200, ya estaba a cuenta de dedos a 1 metro en el ojo derecho, y en el fondo de ojo ya como que se empezaban a insinuar unos pliegues maculares. Todavía no tenía formación de exudados, y tenía unas hemorragias en punto entre las dos arcadas. Entonces dijeron, bueno, puede que esté empezando una neuroretinitis o que tenga una papilitis. Entonces se le pidió un OCT de mácula, que acá es donde les digo que es pues como muy oportuno pedir esta imagen para ayudarnos. Y le empezaron trimetoprim sulfa por zona endémica. Cuando nosotros fuimos de UE a revisar el paciente, ya tenía los CT. Obviamente para nosotros fue mucho más fácil enfocarlo, porque ya tenía claramente pues en el nervio el DR peripapilar, tenía el engrosamiento del nervio, y acá ya tenía el DR también a nivel subfoveal, y no sé si alcanzan a ver acá, pero se insinuaban unos puntos hiperreflectivos en la plexiforme externa que iban desde el nervio hasta la mácula, y nosotros ahí ya dijimos, bueno, está haciendo una neuroretinitis, pero todavía no ha hecho estrella. Entonces, nosotros le ampliamos todo el panel de estudio, le pedimos como todas las infecciosas que faltaban, y le empezamos además clindamicina asociada también como para cubrir toda la parte de sí, que ya les va. No, no se la había puesto esteroide. Así. Por ejemplo, ahorita les voy a mostrar las conclusiones. Lo que hacen pues, la doctora Durán y la doctora Marta es, pues ellas dicen, en zonas endémicas como nosotros, así sea todo negativo, que uno diga es idiopática, vale la pena tratar como infeccioso. Y ellos lo tratan con acitro. La doctora Marta asocia el acitro a doxy, que casi está cubriendo todo. Ese es como el tratamiento que ellas dan. Sí. No, acá fue porque ellos dieron una IgG positiva.
Sí, exacto. Sí, fue por eso, que estaban pensando que estaba haciendo un paso negativo de la IgM. Me lo pasó por Twitter. Eso fue cuando nosotros lo vimos inicialmente pues en UEA, que todavía tenía edema del disco óptico, pero ya estaba resolviéndose mucho pues a lo que relataban pues lo que lo estaban viendo todos los días y tenía estas hemorragias peripapilares estas hemorragias entre las arcadas. Sí se veía un cambio en el brillo y unos pliegues maculares, pero todavía no había formado estrella. Em, Después, acá ya llevaba más o menos 11 días del cuadro. El paciente estaba 20-25 por el ojo izquierdo y empezó 20-40. En ese momento, en el ojo izquierdo se le veía ya un nervio que estaba con bordes borrados y ya en el otro ojo estaba empezando a hacer los exudados. Entonces se ampliaron los estudios para estudiar para una posible sarco y ya cuando Regina lo vio, que ya llevaba casi 15 días del cuadro, le vio ya en el ojo izquierdo que estaba haciendo los pliegues, el edema, estaba con unos exudados pues muy finos a nivel peripapilar y la mácula estaba sana. Entonces ahí ya dijeron, listo, ya lo cubrimos con antibióticos, vamos a empezar los esteroides, que ahí fue cuando se le empezó 15 días después. Eh, y ya después, digamos que lo vio neuroftalmo, ya era muy claro pues el diagnóstico que tenía el paciente. Nosotros le habíamos pedido un angio cuando vimos que estaba perdiendo visión por el otro ojo, que ya les voy a mostrar. Y acá dijeron, pues es una neuroretinitis, realmente la toxo pues nunca fue positiva ni tampoco, digamos que tuvimos el error de no repetir la serología, solamente teníamos esa IgG positiva, entonces dijeron, no, pues es una neuroretinitis bilateral idiopática. Cambiaron la clinda por doxy para cubrir, pues tener mayor cobertura y todo le salió negativo. Esta es la angiografía que nosotros le pedimos, esto fue también más o menos como 10 a 15 días después, donde tenían el ojo derecho, ya estaban empezando a hacer los exudados, que acá los ven, el edema del nervio ya casi que se había resuelto, no tenía casi fuga de la atención pues en tiempos tardíos, pero en el ojo izquierdo ya sí tenía un compromiso mayor y estaba empezando a hacer la neuroretinitis de ahí de lado. Mm, ya. Y esto es un seguimiento pues que logré conseguir, lo está viendo la doctora Giselle, esto fue 3 meses después del cuadro, el paciente está viendo 20-20-20-30 y miren lo que yo les decía ahorita, se resuelve como la parte de este de R ceroso, pero todavía tiene unos puntos hiperreflectivos en la plexiforme y era todavía describe en el examen físico que sigue viendo una estrella macular incompleta. Entonces, los puntos para llevar a casa son los tres que les mencioné, las tres preguntas que uno se tiene que hacer y es si es neuroretinitis o es un diagnóstico diferencial, basado pues en si estamos viendo un edema de disco unio bilateral. La enseñanza grande es que los pacientes, inicialmente lo que les decía, pueden quedar diagnosticados como una neuritis y no pasa nada, pero el punto es seguirlos en el tiempo y ayudarnos de LST en los casos que tengamos disponibles. Y si es infecciosa, inflamatoria o idiopática o las causas como tales, pedir todos estos paraclínicos que les dije y la resonancia cuando está indicada en esos tres casos. Y el tratamiento, pues ya se los adelanté, pero es eso, o sea, la idea, y si uno le dice neuroretinitis no hay que tratarla porque es autolimitada, pero acá nosotros siempre la tratamos, incluso las que nos salen positivas para infección guiada o si es negativa, hacer el tratamiento que les dije, que ya se hacen a citro 15 cada 12 por 3 a 5 días y luego por 24 por 21 días y la doctora Marta Muñoz lo asocia a doxy. Y siempre dar esteroides que pueden ser iniciados con los antimicrobianos o 48 horas después. Y ya, eso era todo lo que les traía. Excelente. Para concluir, lo que estamos hablando es que a veces porque el cuidado del poquito, el 2 semanas a esa neuroclínica, porque sea ese cuadro clínico que sale de lo ordinario. Pero, pero sí, sí es difícil eso. Por eso la duda de qué pasa si pulsamos a ese paciente, porque qué miedo si está una infección y uno le carga con esteroides. Ujú. Pero yo creo que ha pasado, Sí, porque eso total. no ha pasado. Eso muchos seguramente no nos hemos dado ni cuenta. No sé si hay alguna otra duda que os trae. No, que tengo varios veterinarios con pobreza y con los peces con todas las cositas. Y se les ha hecho el diagnóstico perfecto hace varios años. También gente también ha venido, Ujú. o sea, no es tan raro. Ustedes los pacientes. Sí, Sí,
Sí, sí, no siempre parece. Ujú. Puede que si está hospitalizado, más con todo. Necesita apoyarse, no quiere estar tranquilo. Y como les decía, donde tenga chido, no se puede hacer. Sí, el cuadro típico. Como Ujú, muy pequeño el reto. ujú, ujú, Sí, sí, esa parte es cierta, uno se le olvida que el ojo está pegado. No, y la de los virus. ujú, Pero todos ustedes, entonces usted con el lente de otro, usted mira tele, ¿listo? Y váyanse a la mácula y van a empezar a ver los piecitos, una ujú. cosita Los inicial cambios. en la primera semana. Ujú, Y entonces yo ya le digo, yo le he dicho algo, póngase que oiga que en 15 días tiene estrella. ujú. Y siga, Sí, total. Ya paramos de grabar. muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Llega mañana.